Gracias, mi hermano Gerardo Isaí. Amados, somos a la fe de Jesucristo, pasa a vosotros. Ahora sí no tardamos mucho en vernos, ¿verdad? De la solemnidad de las cabañas para ahorita ni una semana pasó. Así que le doy gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Y pues los saludo con mucho cariño. Pasa a vosotros. Tomen sus lugares, por favor, mis hermanos, para que consideremos la palabra de nuestro Dios. Y en esta escuela sabática me pareció muy interesante muchos aspectos, hermanos, pero obviamente tenemos que escoger solamente alguno, porque si vemos todo, ¿qué creen que pasa al final? Pues no vemos nada, porque cuando se quiere abarcar mucho, no se alcanza a comprender todo lo que se dice. Entonces vamos a tratar de ubicarnos en un punto derivado de la escuela sabática. Y ese punto, hermanos, pues tiene que ver con el texto de memoria. Bien dijo nuestro hermano Abraham Muñoz, que cuando vemos el texto que dice, y Jehová dijo a Satán, decimos, ¿cómo? ¿Por qué habla de sí mismo en tercera persona Jehová? ¿Por qué Jehová le dijo a Satán, Jehová te reprenda? Y entonces ya explicó nuestro hermano con bastante abundancia que el tema ahí es que se está ocupando la figura de antonomasia cuando hay una persona o hay alguien que está hablando y esa persona que está hablando o ese ser que está hablando recibe el nombre de Dios, pero no es Dios. Por eso y eso lo dice la carta de Judas, fíjense cómo dice Judas, hermanos, es el que explica esta situación. En la carta de Judas vamos a ver esto y ahora les digo en qué parte es, hermanos. Sí es Judas, hermanos, denme un segundo. ¿Mande? ¿Mande? Vamos a ver si es el... Exactamente, gracias mi hermano Abraham. Y es el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar el juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas está hablando de Zacarías capítulo 3, versículo 2, donde dice que hay un ser que está diciéndole a Satán que Jehová te reprenda, pero ese ser en Zacarías está siendo llamado Jehová, pero no es Jehová, sino que Judas está explicándonos quién era realmente. ¿Quién era realmente? El arcángel Miguel. El arcángel Miguel disputando con Satanás le dice, Dios te reprenda. Dice aquí que no se atrevió el ángel a usar juicio de maldición contra el adversario, sino que conjuró a nuestro Dios para que fuera el mismo Dios, el Todopoderoso, el que ejerciendo toda su autoridad y poder, maldijera al adversario. Entonces, ¿por qué se le llama Jehová? Ya lo explicó mi hermano Abraham. La antonomasia consiste en llamar a una persona por otro nombre, porque comparte alguna característica. En este caso, cuando el arcángel Miguel contiende con el adversario, está contendiendo en el nombre de Dios. Es decir, en lugar de que Dios se ponga a contender con el adversario, eso ni siquiera tendría sentido, hermanos. Les voy a platicar que hace muchos años, cuando comenzaba mi ministerio, conocí a un hombre que es judío, y él escuchó yo estaba dando una escuela sabática, y me dijo, sobre mi escuela hizo un comentario y me dijo, nada más que te quiero hacer una observación. Nosotros como judíos no pensamos que Satanás sea enemigo de Dios, porque la diferencia entre Satanás y Dios es tan grande que no puede haber una pelea entre ellos. Y en ese sentido, pues sí tiene razón. No hay manera de que Satanás pueda enfrentarse con Dios, eso no existe. No hay nadie, ni juntándose todos los seres de la existencia, angelicales y terrenales, podrían enfrentarse al Todopoderoso. La diferencia es demasiado grande. Sin embargo, Satanás es adversario de la obra de Dios, de todos nosotros. Lo que sí ataca a Dios es a nosotros y a los mismos ángeles y a los arcángeles. Por eso la disputa no se da entre Dios directamente con el adversario, sino es el arcángel Miguel que está por debajo de Dios. Pero lo hace en el nombre de Dios y por esa razón Zacarías le llama Jehová. Entonces vamos a ver qué es Jehová desde el principio, hermanos. Primero quiero que veamos Génesis capítulo número 1 y que ustedes puedan notar, hermanos, que aquí en Génesis capítulo número 1, cuando describe la creación de Dios, su propia palabra, dice el versículo número 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si ustedes siguen toda la lectura, se dieron cuenta que los niños hablaron hoy de Dios, ¿verdad? De la creación de Dios, y describieron cada día. Y en cada día el pasaje dice, y dijo Dios.
pero no aparece la palabra Jehová todavía, sino que es hasta el segundo capítulo de Génesis donde vamos a ver esa palabra. Dice el versículo número 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y Génesis capítulo 2 retoma la explicación de la creación del hombre. Y entonces va a explicarnos con más detalle cómo hizo Dios al hombre, aunque la creación del hombre también está en el capítulo número 1. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que si ustedes se dan cuenta, al principio de la escritura, cuando comienza toda la historia a hablar de Dios, al principio no se le llama Jehová, solamente se habla de Dios. Y hasta el capítulo 2 aparece la palabra Jehová, que es el nombre con el que conocemos universalmente a nuestro Dios. Hablo de los que conocemos la Biblia. Aquí hay una teoría conspirativa de algunas personas que estudian el texto sagrado y dicen, hablan de algunas razones por las cuales primero se ocupa la palabra Dios y después la palabra Jehová. Nosotros no creemos en esas teorías conspirativas, lo que pensamos es que todo tiene un orden y Dios se va revelando a la humanidad en un proceso gradual. Y esto lo vemos después con Moisés, porque cuando aparece Moisés, hermanos, dice que Moisés le dice a Dios, oye, tú quieres que vaya con el pueblo y les diga que Dios me manda. Pero cuando eso suceda, ellos me van a preguntar, ¿cuál Dios? ¿Verdad? Dice, ¿dónde lo dice, hermanos? Dice, ¿pero dónde lo dice? El libro del Éxodo, capítulo número 3. Dice Moisés, yo voy a tener un problema cuando aparezca y les diga, es que Dios me ha enviado, porque resulta que el pueblo de Israel conocía muchos dioses, y ahí mi hermano Abraham también lo mencionó. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, quiere decir que Dios ya sabía que el pueblo de Israel podía caer en tener varios dioses. Después el apóstol Pablo explica algo muy sencillo. No hay otros dioses. No hay otros dioses. Por eso Isaías dice, yo soy Dios y no hay Dios fuera de mí. ¿Pero por qué se habla de otros dioses? Porque la gente sí toma cosas y les llama Dios. Pero dice el apóstol Pablo, pero no lo son. Son ídolos, nada más que la gente sí lo reconoce como dioses. Entonces, en Éxodo capítulo número 3, dice Moisés, cuando yo les diga Dios, ellos pueden pensar en muchas formas que conocen en Egipto de los dioses. ¿Quién les voy a decir que me está mandando? Y dice el versículo número 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y dijo más Dios a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ya le da el nombre, ¿verdad? Primero le dice, yo soy el que soy. Después le dice, que cuando hables con ellos, diles, yo soy, me ha enviado. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y al final le dice el nombre. Mira, mi nombre es este. Y entonces, mis hermanos, aquí les quiero compartir una diapositiva, una imagen, para que ustedes puedan ver cómo se ve el nombre en hebreo. Yo estoy seguro que ya lo han visto en muchas ocasiones, pero vamos a recordarlo. Así es como se ve el nombre en hebreo. Nada más que les quiero decir otra cosa, hermanos. Eso, así como lo ven ustedes, no es como lo veía Moisés. En la época de Moisés el hebreo se escribía diferente. Eso que ustedes están viendo es una forma de hebreo, sí antiguo, pero no es el más antiguo. Hay uno mucho más antiguo. Sin embargo, aquí está representado el nombre de Dios con 4 consonantes. Vamos a ver la siguiente, hermanos, porque vamos a ver una información. ¿Cómo se le llama el nombre de Dios? Del griego tetragramatón, hermanos, que significa 4 letras. Está asociado con el verbo hebreo ser, que es haya, y se considera que incorpora una conjugación de este verbo en los 3 tiempos. ¿Qué está diciendo este párrafo, hermanos, que les comparto a ustedes? Que el origen del tetragramatón, según muchos expertos en la lengua hebrea, especialmente la bíblica, los filólogos en hebreo bíblico, piensan que ese nombre conjuga los 3 tiempos del verbo ser, el pasado, el presente y el futuro. Si ustedes ven ahí las formas de conjugación en hebreo, todas se parecen al tetragramatón, todas se parecen. Entonces se cree que el nombre de Dios conjuga ese tiempo. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa entonces el nombre de Dios? Significa, si lo ponemos en el verbo ser, diríamos que Dios es el que era, es el que es y es el que será. Y entonces, hermana Elizabeth, ¿qué significa? ¿Qué nos dice de Dios el nombre del tetragramatón? ¿Qué nos dice de Dios? Exacto, nos habla de la eternidad.
Por esa razón, muchas veces los hermanos, cuando hablan de Dios, le dicen el Eterno. Eso es lo que significa el nombre, no literalmente, porque la palabra eterno es otra. La palabra eterno en hebreo es distinta, no la voy a mencionar para no causar confusión. Lo que les digo es que finalmente el nombre del tetragramatón habla de la eternidad de Dios, porque Él ha sido desde antes, Él es ahora mismo y siempre será. Entonces, el nombre de Dios tiene una función que es decirnos que Dios siempre ha sido y siempre será. Por eso en el capítulo número 6 de Éxodo, fíjense lo que va a decir. Éxodo capítulo 6, versículo número 3, dice así: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me notifiqué a ellos. Aquí está nuestro Dios explicando que con Abraham se presentó de una manera, pero hasta ahora con Moisés usa este nuevo nombre, un nombre con el que quiere ser recordado para siempre. Eso lo vimos en el capítulo número 3. Entonces, mis hermanos, estos pasajes nos muestran que en Génesis también sucedió lo mismo. Dios se revela en el capítulo número 1 simplemente como Dios. Y después en el capítulo 3 ya nos dice, sí, pero su nombre es Jehová, para que no lo confundamos con otros dioses que realmente no son dioses, pero que la gente sí les llama. Entonces, mis hermanos, comenzamos con esta parte diciendo lo que significa el nombre de Dios. Ahora, ¿a quiénes se les aplica el nombre de Dios? En principio acabamos de ver, ¿a quién? A los líderes, no sé exactamente a los líderes, porque ¿a qué otro líder se le ha llamado Jehová? No. A Moisés se le ha llamado Dios. El mismo Dios le dice en Éxodo, tú vas a ir con Faraón y tú vas a ser Dios para Faraón, pero ahí se ocupa la palabra Dios, no el tetragramatón, no la palabra Jehová. A quien se le ha aplicado muchas veces a los ángeles. Ya acabamos de ver un ejemplo. Judas nos acaba de decir que hay un ángel que es líder entre los ángeles, que eso significa arcángel, que se llama Miguel. Tiene otro nombre. ¿Cuál es el nombre? Miguel. A Miguel se le aplicó el nombre de Jehová. Pero también hay otros ángeles a los que se les ha llamado así. Por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés y le dice, vas a ir al desierto, va a ir el pueblo de Israel al desierto, pero no los voy a mandar solos, voy a mandar a alguien que los acompañe. Dice Éxodo capítulo 23, y mientras está Éxodo 23, yo les pido que ustedes recuerden, hermanos, recuerden que el libro de los Salmos dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, ¿qué hace? Dice que acampa alrededor, ¿de quién? De los que le temen y los defiende. Entonces, el ángel que tiene el nombre de Dios está alrededor de nosotros, hermanos, y nosotros no lo vemos porque no se ve con los ojos materiales, pero alrededor de nosotros hay ángeles que nos cuidan. Casi nunca pensamos en esto. Vemos como que Dios nos cuida, pues no sabemos ni cómo, pero nos cuida. El texto es claro. Los ángeles habitan entre los seres humanos y nos defienden de los peligros. Por eso Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque mi Dios está conmigo, pero ¿en qué forma? A través de los ángeles que envía a cuidarnos. Entonces, eso se cumple en el ángel de Jehová. Dice Éxodo 23, nuestro Dios para darle confianza al pueblo, pero también para advertirles de una situación. Dice Éxodo 23, versículo número 20. He aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cuál es la función del ángel del Señor? Los va a guiar, los va a proteger, exactamente, y los va a ayudar a entrar a la tierra prometida. ¿Es importante o no es importante? Sí era importante porque iban contra pueblos que sí eran guerreros y ellos venían desde la esclavitud. No venían de saber pelear porque eran esclavos en Egipto. Se dedicaban a coser ladrillo para las construcciones de los egipcios. De repente vienen a la guerra contra pueblos que sí están entrenados para la guerra. Entonces dice nuestro Dios, pero no te preocupes, porque mi ángel va a ir delante de ti y él te va a ayudar para entrar, para que se cumpla lo que te estoy mandando. Entonces dice el versículo siguiente, he aquí, y guárdate delante de él. ¿Qué significa guárdate delante de él? Cuídate, ten cuidado, porque sí va para ayudarte, pero ¿qué pasa? Dice, oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, ¿cómo se llama el ángel? Si Dios se presenta como Jehová, entonces el ángel se llama Jehová. Y este es el ángel de Jehová. Y le dice Dios a Moisés, habla con el pueblo y diles que va el ángel que lleva mi nombre y que le deben de obedecer. Aquí está la antonomasia. ¿Por qué se le llama Jehová al ángel? Porque trae la autoridad de Dios.
Te da la autoridad tanto para defenderlos como para castigarlos. Y eso, hermanos, se lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Cómo comprobamos que esto funciona así? Porque a lo largo del libro del Éxodo, del libro de Números, de Levítico y de Deuteronomio, vemos cómo el ángel interactúa con el pueblo de Israel como si fuera el mismo Dios. Y habla con Moisés, y dice que habla con Moisés cara a cara, pero no es Dios, es el ángel de Jehová, el que habla con Moisés cara a cara y está con el pueblo, y cuando el pueblo se porta mal, el ángel empieza a matarlos, hasta que Moisés aparece y dice, Señor, por favor no los mates. Entonces dice que el ángel los perdona y detiene la ejecución de los israelitas. Se cumple lo que le dijo Dios a Moisés en Éxodo 23, al pie de la letra. Ten cuidado porque lleva mi nombre y entonces con él mi nombre lleva una autoridad para ejercerla. Para bien o para mal, pero eso no va a depender del ángel. Eso va a depender de cada israelita que va siguiendo al ángel en el desierto. Y sigue diciendo, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligeren, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá a los cananeos, a todos los pueblos que están en Canaán. Fíjense lo que dice el versículo número 22. Si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, a ver, ¿a qué hay que hacerle caso? ¿A la voz del ángel o a lo que está mandando Dios? Es que es lo mismo, la voz del ángel es lo que yo te estoy mandando, por eso le tienes que hacer caso. Y por eso lleva el nombre de Dios, porque lo representa. En ese sentido entendemos a Isaías capítulo 63, porque esa fue la historia del pueblo de Israel. Israel siempre trató con el ángel de Jehová. Dice Isaías 63 que esto pasó también en el futuro, que el pueblo seguía tratando con el ángel y seguía desobedeciendo y por lo cual se metía en problemas serios. Vamos a revisar, hermanos, este pasaje. Dice el versículo número 8, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Otra palabra que se usa por antonomasia, ¿verdad? Dice mi hermano Abraham. ¿A quién se le aplica la palabra Salvador? Pero también ¿a quién? Depende de la situación. A veces el Salvador es Jesús, cuando Él muere en la cruz por nosotros. Pero en el Antiguo Testamento, antes de que aparezca Jesús en la tierra, el que salvó a Israel fue todo el tiempo Dios. Mándeme, hermana Teo. Josué significa Jehová salva. Y Oseas significa salvación, por ejemplo, ¿no? O Jesús, que significa Salvador, por ejemplo. Todos tienen que ver con el mismo verbo. Correcto, mi hermana Teo, muchas gracias. Entonces, mis hermanos, aquí se presenta a Dios como el Salvador. Y sigue diciendo, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Quién se preocupaba cuando Israel le iba mal? Del mismo Dios se preocupaba, hermanos. Dios se preocupaba por su pueblo y decía, es que se portan mal y les va mal. Y el ángel de su faz los salvó. ¿Quién es el ángel de su faz? El ángel de Jehová. Lo vimos en Éxodo 23. Hay un ángel que lleva el nombre de Dios y va con Israel. Ese ángel se dirige con Israel, pero también se dirige con Dios. ¿O de quién recibe las instrucciones el ángel? Por eso leímos en Éxodo 23, oye su voz porque lo que yo te diga es lo que tienes que hacer. Y dijimos, es que lo que dice el ángel, lo que dice Dios es exactamente lo mismo. El ángel está hablando en el lugar de Dios y está hablando la palabra de Dios. Por eso dice aquí, en toda angustia de ellos Él fue angustiado y el ángel de su faz, que es el ángel de Jehová, lo salvó. ¿No era esa la misión del ángel desde el principio? Le dijo, va contigo para introducirte a la tierra prometida. Claro, la función del ángel es cuidarnos, el problema es cuando no obedecemos, porque fíjense lo que va a decir, en su amor y en su clemencia los rescató y los trajo y los levantó todos los días del siglo, todo el tiempo estuvo con ellos. ¿Pero qué pasó con ellos? Pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo. ¿Quién se volvió enemigo? A veces se comete el error de pensar que es el Espíritu Santo el que se vuelve enemigo del pueblo. No es el Espíritu Santo el que se vuelve enemigo. Hacen enojar al Espíritu Santo porque se portan mal. El apóstol Pablo lo explica a los Efesios. Tú puedes cambiar el ánimo del Espíritu de Dios y lo puedes contristar o lo puedes hacer enojar y se puede ir de ti. Pero el Espíritu Santo no pelea contra ti porque no es su función. El Espíritu Santo tiene una función distinta, que es la de guiar, enseñar, revelar, recordar. Trabaja con el espíritu del hombre, el Espíritu Santo.
pero el ángel sí tiene una participación más activa, porque el ángel puede ayudarte a conseguir cosas o te puede restringir y te puede castigar y te puede quitar la vida. Entonces aquí, cuando ellos se portaron mal, el Espíritu Santo se enojó y el ángel que los cuidaba se volvió su enemigo. Se cumple Éxodo capítulo 23. Ese ángel que lleva el nombre de Dios se vuelve el enemigo y él mismo pelea contra ellos. Pues claro, yo les dije, hermanos, ustedes busquen en los libros de Moisés cuántas veces murieron los israelitas. ¿Por qué se murieron? El ángel los mataba. El ángel los mataba por castigo a su rebelión. ¿Qué decimos a esto, hermanos? Pues se cumplía Romanos 6:23 al pie de la letra. ¿Qué dice Romanos 6:23? ¿Qué dice Romanos 6:23, mis hermanos? Si quieren verlo, vamos. Romanos 6:23. Es un versículo que nos enseña a nosotros a portarnos bien. Correcto, mi hermana Esmirna. Porque la paga del pecado es muerte. No, el ángel, hermanos, el ángel no los mataba porque sí. El ángel no los mataba por crueldad. Recibían simplemente la paga a su comportamiento. Y no era una sorpresa porque Dios les advirtió desde que empezaron su salida de Egipto. Va el ángel adelante de ti, ten cuidado porque lleva mi nombre. No solamente lleva el nombre de llamarse Jehová, con el nombre lleva la autoridad. Lo que representa llevar el nombre de Dios en la persona es que lleva una autoridad. Cuando Dios le dijo a Moisés, tú vas a ir a Faraón y tú vas a ser Dios para Faraón, lo que le está diciendo es tú llevas mi autoridad. Y lo que tú le digas a Faraón, él lo tiene que hacer, porque si no hace lo que tú le digas, él va a ser castigado. Y así sucedió. Cada vez que Faraón se rehusaba a hacerle caso a Moisés, era castigado. ¿Por qué? Porque lo que Moisés decía era la palabra de Dios. Moisés iba representando a Dios y ahí se ocupa la antonomasia en la persona de Moisés. Tú eres Dios para Faraón y Aarón va a ser tu profeta. Antonomasia. Entonces, mis hermanos, vemos en estos pasajes que el nombre de Jehová se aplica en este caso a un ángel que representa a Dios y que ejerce la autoridad y por eso se le llama Jehová. ¿Es Jehová? No es Jehová. Solamente se le llama ese nombre. Ahora, ¿qué otro Jehová vemos en el Antiguo Testamento que me parece muy importante comprender, hermanos? También lo vimos con mi hermano Abraham. ¿Qué otro Jehová aparece en el Antiguo Testamento que no es Jehová, sino solamente ocupa el nombre por antonomasia? ¿Quién? ¿Isaías? Pero una persona a la que se le llame Jehová en el Antiguo Testamento y no es Jehová, aparte del ángel. Vamos a ver Zacarías 14 y ustedes van a dar cuenta en automático quién es esa persona. Zacarías capítulo 14 es un pasaje bastante claro. Bueno, para nosotros, hermanos, que comprendemos la figura de retórica. Cuando no se comprende la figura de retórica, entonces se cae en una transgresión grave. Ahorita les voy a explicar cuál es la transgresión grave en la que se cae cuando no entendemos a quién se refiere por antonomasia a Jehová en el capítulo 14, versículo 1. Y he aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo reuniré todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. Y el monte de las Olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. A ver, mis hermanos, viene el día del Señor, y ese día, que es de juicio, hay una batalla en Jerusalén, y esa batalla la va perdiendo el pueblo de Israel, porque ya la mitad de la ciudad fue llevada en cautiverio, y una parte no ha sido talada, no ha sido destruida, pero ya murieron muchos. ¿Cuándo es eso? Ya dijo hermano Lupita, pues lo conocemos por el Nuevo Testamento, por la revelación de Jesucristo, el ángel de Jesucristo a Juan, como la guerra del Armagedón. Correcto. En la guerra del Armagedón, ¿cuándo es? Correcto, cuando Jesús vuelva, ¿verdad? Porque ya vino una vez y nació de María. La siguiente vez ya no va a nacer, ya viene directamente como un rey a tomar su lugar, como un juez a impartir justicia.
Entonces, en su segunda venida, o como le conocemos, en su regreso, porque vino y se fue, en su regreso, ¿a dónde va a regresar? Vamos a ver, ¿qué dice Zacarías 14? Zacarías 14 dice, afirmaránse los pies de Jehová en aquel día sobre el monte de las olivas. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo número 1. ¿De qué habla Hechos capítulo 1, hermanos? Hechos capítulo 1 habla de cuando Jesús ha resucitado y está entre los discípulos en un periodo como de 40 días. Y ya pasaron 40 días que estuvo con los discípulos aproximadamente, más los 3 días que estuvo en el sepulcro, ya son 43 días después de la Pascua. ¿Qué está a punto de suceder? Ya estamos a punto de empezar la fiesta del Pentecostés, porque el Pentecostés son 50 días a partir de la Pascua. Entonces, estamos a punto de la fiesta de Pentecostés, cuando les dice Jesús a los discípulos, no se vayan de aquí, porque el Espíritu de Dios, del Padre, está a punto de venir sobre ustedes para darles poder, y que entonces con ese poder del Espíritu ustedes puedan ser testigos de lo que yo hice, de mi nacimiento, mi vida, mi muerte y mi resurrección a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, esas instrucciones de Hechos capítulo número 1. Y después de que les dice esto, ¿qué sucede? Hechos capítulo 1, dijimos, dice el versículo número 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. A ver, esa lectura, ¿qué está diciendo? Esa lectura está diciendo que cuando Jesús se fue, ¿en dónde estaba? En el monte de los olivos. ¿Dónde estaban los pies de Jesús? En el monte de los olivos. ¿Y cómo se va? Dice que es elevado hacia el cielo, y en las nubes del cielo se pierde y se va. Así se va Jesús. ¿Y qué dicen los varones vestidos de blanco, que parecen ángeles? Como lo describe el libro de Génesis con Abraham. 2 varones vestidos de blanco, como los que van a ver a Lot. ¿Qué me dijeron, hermanos? Le dicen, así como ven que se está yendo, así lo van a ver volver. Entonces, este pasaje está haciendo una clara referencia a Zacarías 14. Está en el monte de los olivos, se va a las nubes, y de las nubes vuelve, y entonces vuelve. Dice primero Carta a Tesalonicenses capítulo número 4, y aquí vamos a aclarar, hermanos, otro punto. Dice mi hermano Abraham, a veces cuando comprendemos un punto entendemos otros tangenciales de manera indirecta. Dice primera Tesalonicenses capítulo número 4, versículo número 16. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De qué Señor está hablando? De Jesús. Entonces, se le llama el Señor por antonomasia. El Señor es el que tiene un dominio, el que tiene un mando, es el que al que se le debe de obedecer. Entonces, el Señor es Jesús, con aclamación de voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, otro nombre por antonomasia, resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Vean el proceso, hermanos. Año 30 de nuestra era, Jesús está parado en el monte de las olivas junto a los discípulos. Les da instrucciones finales, se va al cielo, en las nubes se pierde. Hechos capítulo número 1. ¿Qué están mirando? Así como lo ven que se va, de las nubes regresará. Entonces viene de las nubes y todo, dicen los evangelios, y todo ojo lo verá. Todos van a ver la señal del regreso del Hijo del Hombre donde quiera que se encuentren en el planeta. Todos van a darse cuenta que viene, y entonces cuando vienen las nubes, ¿qué va a suceder? En ese momento que aparecen las nubes, los que murieron, ¿qué va a pasar?
Van a resucitar con un cuerpo transformado. Y los que estemos vivos, o si estamos vivos, ¿qué va a pasar? Transformación, pero algo más, tenemos transformados, pero ¿qué más va a pasar con nosotros? Dice que iremos a las nubes. Quien esté en ese momento con sus pies en la tierra, pero que Dios diga, este es digno de la resurrección, de él voy a tener misericordia para que pruebe la vida eterna, va a ser transformado, pero va a ser llevado a las nubes, porque aquí dice claramente, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor, ¿qué creen que piensan muchos? Vamos a estar en el cielo con el Señor. Pero atención, porque entonces aquí falta una pieza de la historia. ¿Qué pieza falta? La de Zacarías 14. Vamos a regresar a Zacarías 14, porque Zacarías 14 nos dice que el Señor que viene de los cielos, efectivamente, como Esteban lo vio, Esteban en una visión, dice, veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, reinando desde ahí. Zacarías capítulo 14 dice, el versículo número 3, y saldrá Jehová y peleará con aquellas gentes como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas que está frente de Jerusalén a la parte del oriente, y el monte se partirá en dos. Entonces, ¿qué falta en Tesalonicenses que dice Zacarías, hermanos? ¿Cuál es la pieza que falta? Que no se va a quedar en el aire, no va a estar en el cielo, en las nubes, sino que va a descender hasta poner sus pies en el monte de las olivas, tal cual fue su partida en su primera visita a la tierra, hasta que ponga sus pies en el monte de las olivas y el monte se parte en dos y se cree un valle donde había un monte. ¿Es en Jerusalén? Bueno, depende. Exactamente, hermana Lupita, ya se dio cuenta. De acuerdo al pasaje bíblico, dice que había una distancia entre el monte de las olivas y Jerusalén del camino de un sábado. No es un día de camino, es un camino de un sábado. El camino de un sábado no es un día de caminar. El sábado no estaba permitido caminar más de una distancia. Lo que se permitía caminar en sábado en la antigüedad era aproximadamente 1 milla, que para nuestra forma de medición es 1,5 kilómetros. 1 milla son 1,609 metros, un aproximado 1,5 kilómetros. Quiere decir que estaba muy cerca. El monte de las olivas estaba enfrente de Jerusalén, de manera que si uno se paraba en el monte de las olivas, podía ver el templo enfrente, a 15 calles de las largas. Una calle muy larga mide 100 metros. Entonces, mis hermanos, lo que este pasaje dice es que el Señor va a regresar al monte de las olivas y desde el monte de las olivas va a pelear la batalla. Nada más que, hermanos, imagínense que Jesús viene ya con poder y gloria a pelear esa batalla. ¿Qué cosa pueden hacer, hermanos, los enemigos de Israel en ese momento? ¿Qué tecnología podrán traer? Me imagino, pues, sus drones, no sé si ocupen la bomba de hidrógeno que dicen que... ¿Sí es bomba de hidrógeno? Una bomba que dicen que destruye la materia orgánica, pero no destruye la materia inorgánica. Que sueltan una bomba de esas y muere la gente, los animales, pero no destruyen el lugar para poderlo volver a ocupar. Así imagínense las cosas que ha inventado el hombre. ¿Qué le pueden hacer esas cosas a un Señor Jesucristo que viene con el poder del Padre para ejercer la voluntad del Eterno durante 1000 años y luego entregar todo al Padre, según 1 Corintios capítulo 15? Pues no le pueden hacer nada. De hecho, aquí mismo dice en Zacarías 14 que la guerra va a acabar así. Dice Zacarías capítulo 14, pero vamos a ver ahora el final de la guerra. Dice el versículo número 12. Y esa será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué dice esto? Pues realmente, no sé si se le pueda llamar una batalla cuando viene el Señor Jesús y tiene el poder de Dios para ejercerlo en la tierra. No es Dios, solo está ejerciendo el poder de Dios en la tierra, y entonces manda una plaga que hace que las personas se deshagan. Ya hemos platicado que los expertos hablan de que el efecto que menciona este pasaje es similar al efecto de una bomba atómica.
instantáneo, la onda de radio de la bomba atómica, de radioactividad de la bomba atómica y ese calor tan intenso consuma a las personas. Pues no hay pelea realmente, hermano, simplemente viene a terminar con esa guerra. Ahí termina la guerra con con el regreso de Jesucristo. ¿Levantó la mano alguien? ¿Dónde? ¿Los rusos? Bueno, dice hermana que ella sabe que son los rusos. Probablemente haya más naciones, acuérdense que las armas se venden y hay muchas naciones con bombas nucleares y con tipo de armamento. Y el punto, mis hermanos, es que cuando venga Jesús, pues no, nada de eso va a tener ningún efecto ni sobre él, ni sobre los transformados. Ya los transformados, dice el Señor Jesucristo, porque los hijos de la resurrección, los que sean dignos de tener esa bendición del Padre, dice, ya no pueden más morir. Son como los ángeles del cielo que ya no pueden morir. Ahí se destruye la muerte con la aparición de los hijos de la resurrección. Ahora, mis hermanos, pero ya entendimos entonces que no es Jehová Dios. Aquí se está ocupando la antonomasia otra vez. ¿A quién se le está aplicando el nombre de Jehová por antonomasia? A Jesús. Se está hablando de Jesús y como ese pasaje hay muchos otros donde habla de Jehová y realmente no es Jehová, es Jesús. ¿Y por qué se le aplica la antonomasia? Porque se está guardando un misterio que se va a revelar hasta la época apostólica. Cuando los profetas hablaban así de Jehová, pues se preguntaban, ¿y qué quiere decir esto? ¿Va a venir Dios a la tierra, la va a visitar y va a pelear por su pueblo? Dice el apóstol Pedro que ellos se preguntaban esto, pero la respuesta para ellos es, ustedes no lo van a entender. Esto les va a tocar en la época apostólica a los que siguen después de ustedes entender este tema. ¿Hasta aquí estamos juntos, hermanos? ¿Sí? La antonomasia del nombre de Jehová en la persona de Jesús. Ahora vamos a ver algo, hermanos, un poco más profundo. El nombre del tetragramatón es un nombre, hermanos, que, como dijimos al principio, revela la eternidad de Dios. Que Él siempre ha existido y siempre va a existir. Y por eso en Isaías capítulo 44 y otros pasajes de Isaías dice Dios, fuera de mí no hay Dios, no hay otro como Dios. Ni siquiera Jesús, hermanos, tiene una similitud a nuestro Dios. Dice Filipenses capítulo número 2. Yo les decía que les iba a explicar por qué razón el no comprender la figura de antonomasia en Zacarías 14 lleva a un pecado grave. ¿Cuál es el pecado grave, hermanos? Sí, pero ¿en qué forma se convierte en una blasfemia el confundir Zacarías capítulo 14 y pensar equivocadamente la interpretación de ese pasaje sagrado? Eso es lo que quiero responder ahorita, hermanos. Con Filipenses capítulo número 2. ¿Qué dice el Filipenses capítulo número 2 acerca de Jesús y su relación con Dios, hermanos? Vamos a ver. Dice Filipenses capítulo número 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. ¿Qué tan parecido era Jesús a Dios, hermanos? ¿Qué tan parecido? Fíjense, voy a hacer una pregunta más inferior a esa y más cercana a nosotros. ¿Ustedes y nosotros nos parecemos a Dios? Sí. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y cada vez que ustedes hacen ciertas acciones, se parecen más a Dios. Porque ¿cómo es Dios? Pues Dios es muchas cosas, ¿no? ¿Cómo qué es? Correcto, benévolo. Cada vez que ustedes son benévolos, ¿a quién se están pareciendo? Es la imagen de Dios en ustedes. Cuando ustedes son generosos, se parecen a Dios porque Dios es generoso. ¿Por qué existimos? Porque Dios ama dar. Existimos porque Dios ama dar y entonces nos creó para darnos. Y lo primero que nos dio fue la vida. Y en ese punto siempre hago una pequeña reflexión. Que le pasa mucho a los adolescentes y de repente a los jóvenes poco, cada vez menos, y a los adultos pues mucho menos, pero les llega a pasar. No falta quien imprudentemente dice, pues yo ni pedí nacer. ¿Y qué decimos de eso? El que no pidió nacer debe de estar doblemente agradecido porque recibió un regalo impresionante que ni siquiera pidió. ¿Sí o no, hermanos?
Decimos, wow, pues sí, yo tampoco pedí nacer y aquí estoy. Estoy agradecidísimo con Dios porque algo que no pedí, lo recibí. Entonces, Dios en su esencia es generoso. Cada vez que una persona da de sí lo que sea, tiempo, dinero, comprensión, apoyo, cada vez que una persona da, está siendo semejante a Dios. Esa es la imagen de Dios. Entonces, ¿el ser humano se parece a Dios? Sí, en muchas cosas nos parecemos a Dios. Claro, el pecado hace que en muchas cosas no nos parezcamos a Él y seamos lo contrario. Cada vez que somos egoístas, envidiosos, pues entonces nos estamos alejando y no nos parecemos a Dios. Somos lo contrario a Él. En ese sentido decimos, hermanos, que Jesús se parecía a Dios mucho o poquito. Fíjense, Hebreos capítulo número 1 habla un poco más del parecido. Y dice Hebreos que el más parecido de toda la creación a Dios es Jesús. Hebreos capítulo 1, dice el versículo número 2, en esos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, dice, hermanos, que Jesús es lo más parecido que hay a Dios. Y con todo ese parecido, Jesús tenía súper claro que no se iba a igualar a Dios jamás. Claro que no. Él decía, no, es que el Padre es el Padre y yo soy el Hijo. Es cierto que mi hermano Abraham, haciendo uso de la retórica, decía, el Padre y yo una cosa somos. Pero no pensaba que eran el mismo. Jesús nunca se confundió. La confusión está en las personas que vemos los textos y malinterpretamos. Ah, pues aquí dice que Jehová vendrá y se pondrá en el monte de las olivas. Entonces, si Jehová es Jesús, Jesús es Dios. No, Filipenses capítulo 2 es muy claro, el cual siendo en forma de Dios, pero ¿cómo que en forma de Dios? Pues así como nosotros tenemos la imagen, tenemos semejanzas con Él, porque dice Hebreos, dice Mateo capítulo número, ¿qué es, hermanos? Vamos a ver Mateo. El Señor Jesucristo nos hablaba a nosotros y nos decía, es que tú debes de buscar ser como Dios, pero no a la manera que el adversario. Ese es un error. Dice Mateo capítulo número 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿está bien o está mal querer ser como Dios? Pues depende del enfoque. Dios desde el principio hizo al hombre a su imagen y semejanza, y Dios quería que conserváramos esa imagen y esa semejanza. El diablo nos engañó. ¿Qué le dijo a Eva? Es que vas a ser como Dios sabiendo lo bueno y lo malo. Eso no es lo que Dios quería para Adán y para Eva. Dios quería para nosotros, para Adán y para Eva y para nosotros, que fuéramos como Él. ¿En qué sentido? En perfección. ¿En qué otro sentido? Levítico capítulo número 11, ¿mande? Sabiduría, por supuesto. Levítico 11, fíjense lo que dice Levítico número 11. Esta ley de la alimentación nos guarda, hermanos, a que seamos, bueno, no lo voy a decir porque si no ya lo voy a adelantar. Dice Levítico 11 para que lo podamos leer. Dice el versículo número 44. Pues que yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Qué está diciendo nuestro Dios, hermanos? ¿Qué dice Dios que quiere de nosotros? Que seamos santos, ¿como quién? Eso es lo que busca Dios desde el principio. Nos puso su imagen en nosotros para que seamos como Él. ¿Y quién tiene mayor imagen de Dios, nosotros o Jesucristo? Jesucristo. Él tiene la imagen de Dios hasta en el nombre. Y no hablo del nombre de Jesús, hablo del nombre de Jehová. Dijimos que Jehová, ¿qué significa? ¿Qué significa Jehová? Que era, que es y que será. Y que eso habla de la eternidad de Dios. ¿Han visto San Juan capítulo número 10? ¿Qué dice de Jesús? San Juan capítulo número 10 nos da un texto que yo les repito, hermanos, si uno no comprende las Escrituras adecuadamente, cae en el pecado de blasfemia grave, que es confundir a Jesús con Dios. Eso no es correcto. Pensar que Jesús es Dios es un pecado de blasfemia. Es una blasfemia. Jesús es el Hijo, no es Dios. San Juan capítulo número 10, fíjense lo que dice Jesús en el versículo número 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Primer punto, está hablando de dos personas diferentes. ¿Quién está hablando? El Hijo. ¿Y de quién está hablando?
Entonces son dos personas diferentes. Dice el Hijo, por esa razón me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el versículo 18 es el que está impresionante. Ese es de los que generan en algunas personas la confusión, que no debería de existir, porque ya vimos que Jesús mismo dice, yo no soy Dios, el Padre es el Padre y yo soy el Hijo. Pero vean lo que dice el versículo 18. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Amén. ¿Y qué generó esto en los judíos cuando dijo él? Es que yo puedo poner mi vida y la puedo tomar. El nombre de Dios, el tetragramatón, hace referencia a un atributo que solamente en Dios es absoluto. El atributo se llama aceidad. ¿Qué significa aceidad? Que tiene vida en sí mismo. El único que tiene vida en sí mismo es Dios, solamente Él. No la recibió de nadie y Él la da a quien quiere. ¿Pero qué le dio al Hijo? Le dio algo similar. Le dio algo similar. Sí lo están leyendo conmigo, ¿verdad? Porque de repente, hermanos, yo sé que este texto, pues, de repente, ahí no lo había visto. Dice Jesús, yo recibí del Padre que tenga mi vida en mi mano, porque yo la puedo poner y la puedo volver a tomar. Quiere decir que Dios le dio a Jesús que tuviera vida en sí mismo. ¿Esto lo hace Dios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto lo hace Dios o lo hace igual a Dios? No, porque a diferencia del Padre, ya lo dijimos, el Padre lo tiene por sí mismo, porque Él sí es Dios. El Hijo lo ha recibido del Padre, pero si el Padre no se lo hubiera dado, no lo tendría. Tiene su vida en su mano porque la recibió de Dios. Entonces vemos que efectivamente el Señor Jesucristo tiene un parecido tremendo al Padre y por eso mucha gente se confunde, pero no nosotros. Nosotros entendemos claramente que hay una gran diferencia abismal entre el Padre y el Hijo. Así como hay una diferencia abismal entre el Hijo y todas las demás criaturas celestiales. Y ya entre las criaturas celestiales, como por ejemplo los ángeles y nosotros, ya no hay tanta diferencia. ¿No? ¿Qué dice el Salmo 8? Dice, has hecho al hombre un poco menor que los ángeles. Ya dijimos, bueno, aquí ya no hay tanta diferencia, ya nos sentimos contentos de que nuestro Dios nos dé una importancia a nosotros especial. Ya somos ya poquito menor que los ángeles. Ahora, ¿podremos adquirir una importancia tal como la de los ángeles, hermanos? Claro que sí. Lo que Dios quiere para nosotros, y terminamos con esto, hermanos, terminamos con esto. ¿Qué nos dice toda esta situación sobre nuestra propia existencia? ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Eso tiene que ver con el sentido de la vida del hombre. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para muchas personas el sentido de la vida está en cosas materiales. Y por eso desgastan su tiempo en adquirir muchas, en acumular. Como está escrito, dice el Señor Jesús que había un hombre que acumulaba muchos bienes y solo estaba pensando en ellos. Y un día se fue a dormir y dijo, alma mía, tienes todo lo que quieres y tienes mucho. Tienes tanto que ahora el día de mañana voy a destruir mis almacenes, voy a construir unos más grandes porque quiero seguir acumulando. ¿Y qué dice? Oye, no eres sabio porque mañana vienen a pedir tu alma. ¿Y qué hiciste? Pues ¿cómo que qué hice? Pues aquí están todos mis bienes. Pues sí, pero ¿a quién se le van a quedar? El mismo Salomón entendió y dijo, ¿de qué sirve guardar tantas cosas si a lo mejor el que viene después de mí que se las va a quedar no es digno de recibir lo que yo estoy dejando? Y eso le pasó a Salomón. Roboam no tenía los tamaños de Salomón, pero por mucho. Por eso a él se le dividió el reino a Roboam, porque no tenía la sabiduría de su padre. Entonces, mis hermanos, hay quien pone el sentido de la vida en las cosas materiales y pierde su vida. La desperdicia en placeres temporales. Luego está quien pone el sentido de la vida en las personas y dedica todo su tiempo y su devoción a una persona. Puede ser a la pareja, puede ser a los hijos, puede ser a los padres, en fin. Hay personas que lo ponen en sus líderes religiosos y dan la vida por el líder religioso, en una persona. También está mal, porque las personas como nosotros son temporales. ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Dónde debemos de poner nosotros, hermanos, todo nuestro esfuerzo y nuestra pasión? Lo principal de nosotros, lo mejor, debe estar en nuestro Dios. Porque desde el principio, dice Isaías capítulo 44, y lo citó alguien de ustedes, no me acuerdo quién lo dijo. Creo que fue mi hermana Lupita, no estoy seguro. Isaías capítulo 44, 43, hermanos, discúlpenme. Isaías 43. Dice el versículo número 7, todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los crié, los formé y los hice. Dice nuestro Dios, aquellos a quienes yo o son dignos de llevar mi nombre, los hice para mi gloria y para mi honra. Quiere decir que nuestro Dios nos tiene contemplados en unos planes para la eternidad. Dios está pensando en nosotros para siempre. Y de repente perdemos nuestra vida en cosas temporales, como dijimos ya los ejemplos. Pues estás desperdiciando tu vida en cosas que se van a ir, un día ya no van a existir. Cuando venga Jesús en el reino milenial, todo lo que tú hiciste en esta vida ya fue. Disfrútalo temporalmente, pero no te excedas en enfocarte solamente en eso porque se va. Piensa en lo que sigue, piensa en las cosas de Dios que son para siempre. Y los ejemplos los vemos en dos pasajes con los que vamos a terminar. Terminamos primero con Génesis capítulo 3. Fíjense cómo era al principio. Génesis capítulo número 3, el final de la triste historia de nuestros padres, de nuestros primeros padres, nos da un mensaje a nosotros. Dice Génesis capítulo número 3, versículo número 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, porque no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó del huerto del Edén que había puesto para que labrase de la tierra de la que fue tomado. Y lo echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermanos? Dice que en principio Dios tenía al hombre en el huerto del Edén con un plan, que el hombre pudiera vivir para siempre. No lo está diciendo explícitamente, pero si vemos entre líneas, eso es lo que está queriendo decir. El hombre estaba en el Edén para vivir para siempre. Y cuando el hombre cae en pecado de desobediencia, dice Dios, ahora hay que sacarlo. Porque si se queda ahí y come del fruto del árbol de la vida, va a vivir para siempre. Y ahora que ya pecó, ya no quiero eso para él. Entonces el hombre fue diseñado, hermanos, para vivir en la eternidad con Dios. Ese es el propósito. Luego dice Romanos 5:12. Luego vino el pecado, entró en un hombre, en Adán, y de ahí pasó a todos los hombres hasta nuestra época. Y ya vimos Romanos 6:23, y la paga del pecado es la muerte. Pero la pregunta que que Dios le hace a Ezequiel es la siguiente. ¿Tú crees que yo quiero la muerte del impío? ¿Y qué responde Dios? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Yo siempre cito Ezequiel 18, que es la pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Pero hoy voy a citar Ezequiel 33 para que terminemos con este pasaje. Ezequiel 33, versículo número 11. Este texto, hermanos, es para los que somos llamados de su nombre. ¿Qué significa ser llamado de su nombre? Que hemos atendido la invitación de nuestro Dios porque queremos, hermanos, avanzar, trascender esta forma de vida y encontrarnos con el Señor Jesucristo en su regreso, ser transformados nuestros cuerpos mortales en inmortales, vivir esos 1000 años con Jesucristo y reinar con Él, llegar a la eternidad y encontrarnos con nuestro Dios. Pero Ezequiel 33 es, hermanos, como el resumen del sentido de la vida del hombre. Dice el versículo número 10. Tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel. Ustedes han hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cuál es la reflexión en la vida del hombre, hermanos? ¿O cuál debe de ser? A ver, ¿he cometido pecados? La respuesta es sí. Entonces, dice el pasaje que la reflexión de la casa de Israel era la siguiente. He pecado. ¿Qué merezco? La muerte. Eso está claro. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? Dice que Dios ve al pecador que reconoce su pecado y que sabe cuál es lo que le corresponde. ¿Saben qué es esto, hermanos? Es un ejercicio de contrición, de humildad. Esto lo vemos en el Salmo 51, cuando el rey David dice, sí es cierto, he pecado contra Dios y mi rebelión está todo el tiempo delante de mí. Y dice, Señor, he pecado, lávame más y más de mi maldad. Es un acto de contrición y de humildad delante de Dios, decir, sí es cierto, por mi pecado no merezco nada. Y sin embargo, dice Dios, y sin embargo, aquí estás. Porque Dios, ¿por qué estamos aquí, hermanos?
No estamos porque nosotros a veces pensamos, pues estoy aquí porque quiero venir y sí es cierto que queremos venir, es voluntario, por supuesto que es voluntario, pero es Dios el que nos trajo, porque es Dios el que está extendiendo su mano hasta nosotros. Él desde los cielos extiende su mano, su brazo largo, 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 largo hasta la tierra, dice Isaías 55, porque donde está Dios está lejano, lo máximo de la santidad, de la bondad y la perfección, y el ser humano está hasta la tierra. Se acerca a Dios, nos toma de la mano y nos dice lo siguiente: diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos? Que vivamos. Dios quiere que vivamos, por eso Él hace todo lo que hace falta. ¿Qué hizo? Nos trajo a la vida. ¿Qué más hizo? Nos enseñó su palabra. ¿Qué más hizo? Mandó a su Hijo. ¿Qué más queremos, hermanos? Ya nada falta que digamos, está bien, estoy de acuerdo con Él, entonces yo voy a hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Cambio mi forma de andar, cambio mi comportamiento. Voy a empezar a hacer lo que Dios me pide. Voy a dejar de hacer mi propia voluntad, voy a tomar su camino porque quiero vivir. Aquí nada más queda en manos de cada quien la pregunta, ¿no? ¿Queremos vivir? ¿Nos gusta la vida? Yo, hermanos, yo amo la vida profundamente. Y entre más veo la palabra de Dios, y creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Entre más entendemos la palabra de Dios, decimos, más hermosa es la vida. Y el mundo está complicadísimo, es una cosa espantosa, la violencia, la injusticia, no se ve futuro en el mundo como está, porque este mundo que nosotros conocemos no tiene futuro, este mundo tiene un final, cuando venga Jesús se va a acabar todo eso. Pero aún con todas esas cosas feas, por la palabra de Dios, para nosotros la vida sigue siendo hermosa y queremos que se alargue hasta la eternidad. Entonces, mis hermanos, ahí está la palabra de nuestro Dios, somos llamados de su nombre, pues hagámoslo valer, cumplamos con su voluntad para que vivamos una eternidad. Que el Señor los bendiga, paz a vosotros.